¿ok? Ahí estamos. La idea de las clases en vivo es que yo poder leer sus consultas, saber qué preguntas tienen. Y si yo pregunto qué tema quieren que veamos puntualmente, es porque quiero saber en qué punto generalmente quieren reforzar sobre algún tema. Y bueno, recuerden que estuve haciendo una encuesta en el grupo de Telegram, en la cual me respondieron que el tema que quisieran, que quieren ver es liquidez, ¿sí? Que es un tema bastante extenso, ¿sí? Bastantes puntos específicos para remarcar, que inclusive hasta lo podemos dividir en dos clases, ¿sí? Vamos a hacer una hoy y voy a dejar una para uno de estos días también, porque como les digo nuevamente, se extiende bastante el tema y me gusta a mí mucho ver ejemplos, ¿ok? Y yo por ahí me demoro bastante con los ejemplos, leyendo las preguntas. De nuevo, yo quiero que este espacio lo puedan aprovechar para sacar sus dudas, para consultar, para poder decir, bueno, a ver cómo es que se identifica la liquidez o qué tengo en cuenta en el momento de la liquidez, porque bueno, en este caso estamos hablando y de lo que vamos a ver en la clase de hoy es liquidez, que es el tema de qué salió como ganador en la encuesta, ¿ok? En el que votaron 260 personas, para ser específica, un poco más específica, votaron 296 personas, pensé que eran 260, 296, y con un 62% ganó liquidez, en el segundo puesto oferta y demanda, que la clase de oferta y demanda la vamos a dejar para la próxima también, porque también fue el segundo más votado, y el tercer más votado fue psicotrading, que era la tercera opción. Pero bueno, vamos a ver la próxima clase, oferta y demanda. ¿Por qué vamos a esto? A ver, yo quiero que sepan que a mí me llegan un montón de mensajes todos los días, ya sea por Instagram, a mi Instagram personal, al Instagram de TJ o al Telegram, al WhatsApp, enviándome consultas, preguntas de qué me parece este escenario, si estoy marcando bien la zona, si estoy marcando bien la liquidez, si tengo esto, si tenés lo mismo y demás, ¿sí? Yo a medida que voy viendo los mensajes, les voy respondiendo, por supuesto, y voy respondiendo algunos mensajes me van quedando y bueno, me quedé sin responder. Por esa razón, como les digo, este es el momento en el cual nos conectamos y yo logro conectarme con ustedes para poder responder esas dudas, esas consultas que por ahí me envían por privado y no llegan a ser respondidas en el momento o a tiempo, para que ustedes puedan aprovechar estas clases, las puedan ver, puedan tomar nota y puedan sacar el mayor jugo posible, ¿sí? Eso voy. Con cada clase que hacemos, yo voy dejando en cada clase el 1000% en temas, en preguntas que me hacen, voy tratando de responder, ustedes saben, a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bueno, primero, antes que nada, quiero que sepan y anunciar que recuerden que ahora Top Tier recuerden que estamos trabajando con la empresa de fondeo Top Tier, ¿sí? Muchas empresas se dieron de baja porque MetaQuotes, que es la empresa que maneja las plataformas de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, va a dejar de ser una empresa privada y se lanza a la oferta pública. ¿Qué quiere decir eso? Que están buscando cotizar en la bolsa, por ende necesitan regularizarse en los Estados Unidos, lo cual esto los lleva a ellos a, a salirse de muchos convenios que ellos tenían, como por ejemplo una de ellas, las empresas de fondeo, ¿ok? Que las empresas de fondeo trabajan con contratos de CFDs. Por ahí, para aquellos que no sepan mucho al respecto, les recomiendo que busquen de eso y estudien de eso porque es lo que hacemos nosotros. Le estoy aclarando esta información porque muchos preguntan o se preguntan qué está pasando con las empresas de fondeo y me mandan mensajes y me preguntan no solamente sobre Top Tier, sino también me preguntan de otras, pero específicamente recuerden que con TJ trabajamos junto con Top Tier. Y hay empresas que si no tienen el respaldo económico para contratar otra aplicación, otra plataforma para poder hacer trading, esas empresas generalmente tienden bueno, es muy probable que cierren, ¿sí? Si no tienen espalda para responder a eso, es muy probable que cierren ante la bajada de la licencia de MetaQuotes sobre esas empresas de fondeo. Pero si no, existen hoy en día otras plataformas que, como por ejemplo lo que pasa con Top Tier, aquellos usuarios que están operando con MetaTrader van a ser trasladados a Trader Locker, ¿sí? Seguramente les llegó un correo y si no lo vieron, les recomiendo que lo vayan, lo lean punto por punto, tómense el tiempo de leer todo, ¿ok? Eh, bueno, eso simplemente para aclarar respecto de Top Tier. Siguen todavía, están por hacer ese traslado de los usuarios de MetaTrader a Trader Locker, que es otra plataforma que como MetaTrader, pero donde vamos a poder hacer nuestras operaciones, gestionar nuestras operaciones, así que mucha paciencia
que eso se está haciendo por lo menos con Top Tier. Respecto de otras empresas, no tengo conocimiento, ¿sí? Les recomiendo igualmente que investiguen, que lean absolutamente todo, lean la letra chica, la letra grande y no se queden con dudas. Recuerden que cada challenge que compran es una inversión. Entonces, esa inversión que hacen, háganlo de manera consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Investiguen, ¿ok? Eso es todo. Simplemente quería aclarar este punto, quería aclarar este tema. Seguramente, como les digo, les va a llegar a cada uno de los correos de cómo se van a estar manejando, cómo lo van a hacer y demás. Lean el correo y tomen verificación de eso. No voy a dedicar nada más para esta clase de hoy respecto de eso, para ya sacarles esa duda, porque sé que después probablemente me lo quieran preguntar. Pero bueno, yo lo aclaro ahora, antes de comenzar la clase, para que no se interrumpa durante la clase de liquidez, ¿sí? Así que bueno. Después voy a responder algunas preguntas, pero quiero que comencemos con la clase de liquidez puntualmente, ¿sí? Así que nada, espero que haya quedado esto bien aclarado. Bien, ¿qué pasa con el tema de liquidez? A mí lo que es liquidez también me encanta. Recuerden que yo hubo una clase en la que me preguntaron cómo estudiaba yo cómo hacía yo para ir a estudiar, cómo hacía backtesting. Bueno, yo incluso hasta cuando yo comencé, ¿sí? Hacía mucho backtesting, por ejemplo, solamente de estructura, después hacía mucho backtesting solamente de liquidez, mucho backtesting de imbalance o de order blocks y demás, ¿sí? Entonces lo hacía por separado y después hacía todo junto y después obviamente me mataba haciendo casos de estudios y demás. Que eso me ayudó un montón a mí para poder mejorar en lo que es en mi análisis técnico, ¿ok? Pero bueno, respecto de eso, el tema de liquidez para mí fue muy importante para el hecho de poder aclarar ideas respecto de cómo se mueve el mercado, que hoy lo vamos a tener en cuenta para, para poder nosotros analizar, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es la liquidez en el concepto general? ¿Sí? Un concepto general de liquidez en el que se utiliza en el día a día o rutinario más bien no de trading o de esto. Bueno, nosotros operamos dentro de los mercados financieros, pero ¿cuál es ese concepto? Es que la liquidez es una cualidad de, por ejemplo, es una cualidad de hacerse un dinero de transformarse fácilmente en dinero en efectivo, ¿ok? Por ejemplo, es como si vos tuvieras el dinero en el banco y te dicen, bueno, tenés que tener ese dinero líquido, es la facilidad de vos poder transformarlo rápidamente a tu dinero efectivo, es decir, a tenerlo en mano. Eso significa la liquidez en sí, en el concepto general o más utilizado. Después, ¿qué es la liquidez para nuestro análisis técnico aplicado dentro de los mercados financieros? Es que es simplemente dinero, ¿ok? Es eso para entenderlo, dinero. La liquidez es dinero. Le pongo un poquito más chiquito para que tengamos en cuenta. La liquidez es dinero que se encuentra en el mercado y que lo que yo le llamo mucho es como el combustible del precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la liquidez ayuda a que el precio se mueva de un punto a un punto B, ¿ok? Entonces, cuando se va moviendo de un punto A a un punto B, nosotros vamos a entender que ese punto A, escribí horrible, pero bueno, más o menos voy a poner acá. Vamos a utilizar el resaltador. El punto A al punto B ayuda a que la liquidez se mueva con ese combustible del punto A al punto B, se deslice. Después del punto B al punto C, lo mismo, la liquidez ayuda a que del punto B al punto C, el precio se mueva de un punto a otro, ¿ok? Entonces, lo tomamos como el combustible, ¿sí? Y esa liquidez, ¿cómo la podemos encontrar? Teóricamente o técnicamente hablando, nosotros podemos encontrar en cada mínimo y cada máximo del precio. Después de eso, tomen nota. Es decir, si yo tengo todo un impulso, la liquidez se va a encontrar en este mínimo y en este máximo. Después, recuerden que la liquidez es ese combustible y lo que yo le llamo mucho también es que el precio construye liquidez y toma liquidez. Hace dos cosas. El precio, esto también tome nota, el precio construye la liquidez y toma la liquidez. ¿Ok? Entonces, el precio mismo es quien genera ciertos movimientos dentro del mercado para poder construir, perdón, para poder luego tomarla, para luego impulsarse nuevamente. Es decir, construye y toma, construye y toma, construye y toma liquidez. Por ejemplo,
Si nosotros entendemos que en cada mínimo y cada máximo se encuentra la liquidez, pero también como concepto tenemos que entender que la liquidez, perdón, el precio toma esa liquidez por encima de cada máximo y por debajo de cada mínimo. Lo que quiere decir es que si conceptualmente nosotros lo vemos, el precio tomaría, por ejemplo, se movería de la siguiente forma si no tenemos en cuenta el concepto de estructura. Digamos que no existe la estructura. Entonces, y el concepto dice que la liquidez se encuentra por encima de cada máximo y cada mínimo del precio, y lo que debe hacer el precio es tomar esa liquidez. Entonces, el precio se movería de la siguiente forma si no tuviéramos el concepto de estructura y oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, al no ser así, no se mueve de esta forma todo el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe la oferta, la demanda y la estructura, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder identificar la tendencia del precio. Pero generalmente lo que nosotros tenemos que entender es que la oferta y la demanda es lo que impulsa al alza al precio, es decir, nosotros nos hace ver una tendencia alcista. Por ende, tenemos acá liquidez en donde esta liquidez ya fue tomada por este máximo. Esta liquidez ya fue tomada por este máximo. Entonces acá ya no tenemos liquidez. Donde sí tenemos liquidez es acá abajo y acá abajo. ¿Por qué? Porque esta liquidez todavía no fue tomada del precio, todavía no llegó a neutralizar estos mínimos. Cuando el precio se mueve desde este punto hacia abajo y supere los puntos mínimos anteriores, quiere decir ahí sí, ahí recién habrá neutralizado o capitalizado los mínimos anteriores, es decir, liquidado estos. Pero cuando vimos hasta acá, lo que estamos viendo es que el precio construye la liquidez, ¿ok? Acá tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. Tenemos construcción de liquidez del precio. Ahora, ¿qué es lo más probable que pueda llegar a ser el precio si es que este mismo llegó a una zona de ventas relevante? Es que empiece a tomar la liquidez. Ven que construye, deja liquidez por debajo y luego toma la liquidez, que es lo mismo que estamos viendo, como les digo, acá mismo. Es muy probable que empiece a tomar. Entonces hace un pullback, impulso. ¿Qué acaba de suceder? Tomó la liquidez del lado que se había construido, pero ven acá había dejado liquidez, dejó liquidez, esto ya no existe, la única liquidez que tenemos es este mínimo y ahora tenemos liquidez por encima de este máximo, por encima de este máximo, ¿ok? Y luego, nosotros lo que vamos a ver ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos la liquidez por encima de estos máximos. Estos tres máximos tienen liquidez. Lo que quiere decir es que es muy probable que en algún momento el precio pueda llegar a venir a liquidar esos máximos. Ahora, obviamente que también vamos a tener en cuenta zonas de oferta, zonas de demanda, imbalance y demás, para nosotros poder capitalizar estos momentos o en estos momentos poder aprovechar un movimiento, ¿sí? Esperen que esto lo voy a mover hacia un lado y esto también. Perfecto. Entonces digamos que nosotros tenemos liquidez por encima. Es muy probable que el precio, si llega a una zona, vamos a poner un ejemplo que llega a una zona de demanda diaria, y este movimiento que estamos viendo es de H1. Entonces, si el precio venía llegando a una zona de demanda diaria, ahora es muy probable que empiece a capitalizar o neutralizar los máximos, ¿ok? Y empezó a superar y liquidar esto de acá. ¿Qué había realizado el precio con este pullback? Construir liquidez. ¿Y ahora qué hizo? Toma la liquidez. Acá construye liquidez. No significa que ahora mismo vaya a venir el precio a tomar toda la liquidez, ¿sí? Pero sí construye liquidez mientras construye, va liquidando o neutralizando los máximos con liquidez anteriores. Por eso nosotros le llamamos que es el combustible, porque si esto no estuviera, probablemente el precio no reaccionaría de esta forma en el futuro, ¿ok? Por eso nosotros lo vamos tomando. ¿Qué pasa? Ahora, si nosotros vamos al higher time frame, digamos que nosotros tenemos una estructura así en el higher time frame. Esto estamos viendo en la fractalidad. Recuerden que en la clase anterior, para aquellos que no vieron la clase de estructura que vimos anteriormente, pueden ir a repasar, que ahí van a ver que hablamos un poquito de fractalidad y hablamos al respecto. Bien, digamos, nosotros ahora tenemos, voy a sacar un toque de esto. Digamos que nosotros tenemos esto, la estructura diaria. Esto que estamos viendo acá es H1 y estamos observando que el precio en diario, acá llegó este máximo, acá había hecho otro máximo y acá el precio había llegado a una zona de demanda diaria. Después hizo otro higher high, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En diario, si nosotros vamos a diario, el precio está construyendo liquidez. ¿A dónde dejó liquidez? Dejó liquidez por este mínimo, por este mínimo, por este mínimo, ¿ok? Entonces tenemos liquidez en estos mínimos. Y convengamos que en el higher time frame de diario, ahora vamos a ir a semanal, por ejemplo,
Digamos que tenemos este impulso, retroceso e impulso. Cuando nosotros vemos estos movimientos, ¿sí? En el higher time frame, nosotros, yo quiero que ustedes entiendan tengan la mentalidad de comprender la fractalidad del mercado, porque en la fractalidad se encuentra la liquidez y en la liquidez vamos a encontrar la oferta y la demanda, ¿sí? Vamos poco a poco para que ustedes comprendan. Bien, estamos en semanal. En semanal, sí, veamos que probablemente las intenciones del precio sea hacer su próximo impulso, pero todavía está acá, ¿ok? Digamos que está acá. Pero la liquidez, ¿a dónde se construye? ¿Dónde construyó liquidez? Acá abajo, ¿ok? Entonces, como vemos que construye ahí abajo el precio, la liquidez, es muy probable, ¿sí? Que en el semanal veamos el próximo impulso. ¿Por qué? Nosotros vamos confluenciando varias razones, vamos aplicando la lógica y buscamos confluenciar varias razones. Una, la oferta que probablemente haya llegado el precio a una zona de ventas de semanal, por ejemplo, ¿sí? Dos, que el diario, ¿sí? Acaba de llegar a esos niveles y en diario acaba de construir esta liquidez que tenemos por debajo de estos lows, ¿ok? Y que podemos estar encontrándonos en el próximo impulso de semanal, ¿sí? Y eso lo que podemos identificar es construcción de liquidez y ahora toma. Lo que significa también que en una fractalidad aún mucho mayor o mucho más grande, una temporalidad mayor todavía, lo que se puede llegar a significar es que en el higher time frame todavía, vamos a poner de mensual, ¿sí? Puede significar que en el mensual el precio se encuentra de la siguiente forma. Esperen. El mensual haya hecho un impulso, está haciendo un retroceso, lo estoy haciendo muy mal al retroceso. Y digamos que el retroceso se va a ver de la siguiente forma, y esto un impulso, ¿ok? Entonces, nosotros veríamos, por ejemplo, en semanal, un movimiento como esto, como lo que estamos aplicando acá mismo. Construcción de liquidez, toma de liquidez. Se los voy a dibujar un poquito más sencillo para que lo puedan entender, pero hasta acá. ¿Se entendió lo que les estoy explicando? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Me ponen por favor en el chat, ahí sí se comprendió. ¿Dónde es? ¿Dónde estábamos? Acá arriba. Ahí está. Bien. Ahí pregunta, ¿se sube a YouTube esta clase? Por supuesto, esta clase estará en YouTube. Excelente, dice Mati. Bien, me ponen por favor ahí en el chat si tienen alguna duda o consulta. Por favor. Genial, todo muy claro. De 10. Excelente. Bien. Entonces, nosotros, entendiendo estos conceptos de liquidez, nosotros vamos a tener que, otra cosa ahora, vamos a tener que ir haciendo, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros cuando vemos, acá tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, nosotros vemos la fractalidad del mercado, ¿qué cosa? En el lower time frame vemos esto mismo, ¿ok? Que ya voy a cambiar un poco el color para que lo puedan diferenciar, que también armamos una gráfica como les estoy mostrando ahora la vez pasada, pero pueden observar qué cosa. Miren acá cómo el precio construye liquidez. ¿Ven todos estos bajos? Era liquidez hasta que luego la neutralizó. Llega a una zona de demanda, el precio, y cuando llega a esa zona de demanda, miren dónde tenemos liquidez. Ahora tenemos liquidez por encima de este máximo, por encima de este máximo, por encima de este máximo. Que probablemente empiece a ser el precio es, si llegó a una zona de demanda y venimos teniendo una temporalidad, perdón, una direccionalidad de alcista, es probablemente que empiece a romper y a liquidar por encima. No necesariamente tiene que hacerlo de manera escalonada, sino que también podría tranquilamente hacer todo un impulso e irse, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya construyó la liquidez y lo que está buscando hacer el precio es tomar esa liquidez, porque esa liquidez es el combustible que encontramos. Ahora, ¿qué es esa liquidez dentro del mercado, de los mercados financieros? Bueno, es dinero, ¿sí? Son órdenes dentro del mercado, son stop loss, son órdenes que están dentro del mercado para luego ser liquidadas, luego ser tomadas. Es donde aprovechan las grandes instituciones para capitalizarse de eso, de ese dinero, ¿ok? Entonces, por encima de esas zonas, por encima de esos saltos, perdón, es donde nosotros podemos ver ese dinero, esos stop loss, que luego el precio los va capitalizando, ¿sí? Em, Ahí leo lo que ponen en el chat. A mí lo que me da un poco de miedo, dice uno de los chicos, es entrar en la toma de liquidez. Como hoy Bitcoin, dice Marcos. Exactamente, justamente se me vino a la cabeza el escenario de Bitcoin, cómo se dio ahora. Bien, obviamente que nosotros no es que vamos a saber, conociendo estos conceptos, no es que, listo, ya está, yo me la sé toda y yo voy a entrar perfecto siempre. No, va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a hacer liquidez, va a haber momentos que con otras estrategias dicen,
nosotros no somos la liquidez, pero la realidad es que si estás operando en el mercado de CFDs, todas las posiciones que nosotros tomemos es liquidez, ¿sí? Pueden ser liquidadas en cualquier momento, ¿ok? Eso es lo que quiero que quede claro. No es que acá está listo, yo me lo sé y ya me evité cualquier cantidad de stop loss. No, sí es importante conocerlo y saber en qué zona nosotros vamos a tener, vamos a tomar nuestras entradas. Y respecto a esto, por eso aplicamos este concepto de liquidez para poder conocer y saber en qué zonas o qué niveles nosotros podemos identificar liquidez, porque capaz nosotros tenemos nuestra zona de demanda, pero el precio toma la decisión de liquidar un poquito por debajo, listo, y nos saca en stop loss y luego reacciona, pero la dirección era bastante correcta, teníamos bajos de liquidez, porque acá también esto también es un bajo de liquidez, entonces tranquilamente el precio podía venir a liquidar este low y luego reaccionar. Por eso también una de las razones por las cuales nosotros establecemos poner, abrir más el stop loss, ¿sí? Que incluso a mí la semana pasada me tocó ser liquidez porque me liquidó literalmente el stop y después reaccionó. ¿Pero por qué? Porque quizás debería haber abierto un poquito más el stop loss para aquellos que no vieron la posición que tomé la semana pasada, que hubiera dado un ratio espectacular, que me sacó así en stop loss, por no darle un poquito más de espacio al precio, que está en la última clase anterior, la pueden ir a ver y la van a poder repasar. Todo se mueve por liquidez, exactamente, el mercado se mueve en base a liquidez, es prácticamente todo, porque la liquidez es lo que va haciendo que el precio se mueve de un punto a otro, como le decía recién, de A a B, de B a C. Sí o sí, necesita dinero para moverse el precio. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, porque sé que muchos por ahí empiezan a tener dudas. Bueno, a ver cómo marco la liquidez, cómo tengo en cuenta esto. Son 60 personas conectadas, me alegra un montón que estén acá presentes. Seguramente hay muchas personas que es la primera vez que se conectan. Bienvenidos y bienvenidas también a aquellos que recién se están conectando, o que es la primera vez que se conectan a nuestras clases. Bueno, vamos a ir a ver en el mercado. Yo me fui directamente a la temporalidad diaria, volví un poquito porque quería remarcarles algunos puntos utilizando la herramienta de replay de TradingView, pero quiero que vean cómo se mueve el mercado, ¿sí? Quiero que veamos unas cositas, quiero que vean, ¿y por qué me fui a diario? Porque quiero que vean cómo se repite tanto en diario como en temporales pequeñas. Entonces, vamos a lo simple, o sea, vamos a ir rapidito. Si nosotros vemos, por ejemplo, voy a marcar hasta acá, o sea, donde estamos, vamos a marcar un poquito de liquidez. Vamos acá. Todos estos bajos, este bajo es un bajo de liquidez. Este bajo de acá es un bajo de liquidez. Este bajo de acá es un bajo de liquidez. Este bajo de acá, todos esos bajos, todos estos, hasta este alto, hasta esos niveles, fueron bajos de liquidez que no habían sido neutralizados, no habían sido tomados, ¿ok? Entonces, nosotros lo que podemos ver en el pullback es movimiento, deja otro bajo de liquidez, ¿sí? Retrocede un poco a ciertas zonas y luego, ¿qué hace? Boom, liquidó inmediatamente, liquidó por lo menos hasta estos bajos. Todavía este mínimo, miren, no fue liquidado este mínimo. Si ustedes observan, miren la línea hacia la derecha, no fue liquidado. El precio hace su pullback, ¿ok? Hace su pullback hasta ciertas zonas de ventas y luego, boom, liquida nuevamente todos los bajos del lado izquierdo que hayan quedado. Por ende, por estos bajos ya no quedaron stop loss, no quedaron órdenes que el precio tenga que liquidar. Ahora, ¿dónde tenemos órdenes? Es precisamente en estos altos, ¿ok? ¿A dónde? Este alto, este alto, estos altos, estos altos, este y este de acá. ¿Qué pasa? Acá el precio había construido la liquidez, acá la toma. Pero cuando la tomó, construyó más liquidez. ¿Ok? Eso lo pueden identificar en el mercado. ¿Y acá qué volvió a hacer el precio? Empezó a liquidar. Uy, se me refue para arriba. Empieza a liquidar de a poco, ¿sí? Generando todo este impulso, liquidó. ¿Ok? Hace su pullback. Mientras tanto, todos estos bajos son bajos de liquidez, bajos de liquidez. Y acá hace su nuevo impulso donde termina liquidando todos estos bajos. Este máximo de acá no llegó a liquidarlo, pero por el momento, ¿ok? Entonces podemos identificar cómo el precio va construyendo y tomando. Por lo menos hasta acá, obviamente que también hay que ver en higher time frame cómo se fue haciendo. Acá el precio por lo visto retrocedió a estos niveles. Voy a sacar esto. Y podemos identificar qué cosa. Bueno, acá generó su rompimiento, rellenó ineficiencia. Acá había dejado, ¿ven? Todos estos bajos son bajos de liquidez, bajos de liquidez. Cuando hace el precio del pullback, ¿sí? A la zona de demanda, ¿qué había dejado? Liquidez, liquidez,
y liquidez, ¿sí? Más liquidez deja por encima de esas zonas, por lo cual nosotros podemos esperar que el precio luego vuelva a tomar la liquidez. ¿Qué sucedió y qué podemos observar acá nuevamente? Es esa toma de liquidez. Impulso, retroceso, impulso. Miren con esta mecha, líquido. No solo este alto, sino recuerden los altos anteriores que teníamos que todavía estos no habían sido liquidados. Líquido este máximo y este máximo. ¿Ok? Y ahora podemos ver cómo el precio rechaza ese nivel automáticamente una vez que liquida esos máximos, llega a tomar esos máximos porque los neutraliza, ¿sí? Llegan nuevos máximos históricos, obviamente, acá del precio, por ende el precio muy rápidamente rechaza, ¿sí? Porque en esos momentos, ya vamos a ver en la clase de oferta y demanda, vamos a hablar de los oferentes y los demandantes, es como si ustedes hubieran entrado ustedes hubieran entrado acá abajo, ¿sí? Como operadores, y acá arriba cierran sus ganancias porque dicen, bien, hice un máximo histórico, perfecto, cierro, tomo mis ganancias y me voy del mercado. Por eso el precio, boom, rechazó automáticamente porque empezaron a entrar órdenes de ventas, 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 porque se cierran las órdenes de ganancias de los que entraron en compras hasta ahí, ¿ok? Por eso vemos el rechazo ahí en la zona. Perfecto. Y acá volvemos con tema de liquidez. Bien, volvemos con el tema de liquidez. Por ejemplo, acá tenemos otro order block, si ustedes lo pueden identificar. Cada mínimo y cada máximo, recuerden, es liquidez. Entonces les voy a marcar ahora con esto. ¿Ven estos bajos? Son bajos de liquidez, ¿ok? Esos bajos de liquidez, que además, bueno, tenemos imbalance, tenemos todo ahí. Ustedes pueden ver, ven, hay un pequeño imbalance. Tenemos estos bajos son liquidez, es liquidez, perdón, y estos bajos también. Miren cómo liquida una vez que llega a la zona de demanda válida y que tiene bastante demandantes, tenemos altos de liquidez. ¿Ok? Miren esos altos de liquidez acá. Una vez que el precio liquida los lows, donde había construido el precio, ahora donde construyó por encima está buscando liquidar. Otra vez volvemos a ver lo mismo. El precio hace un nuevo impulso, ¿sí? Hace un impulso, deja un imbalance, una ineficiencia, que eso también lo vimos un poquito en la clase anterior. Desequilibrio lo voy a marcar para que lo puedan identificar. Y además vemos construcción de liquidez por encima, sí, construcción de liquidez. Este máximo de acá, ese de ahí, terminó liquidando estos máximos de acá. Este máximo, estos máximos de ahí. ¿Ok? Esos máximos fueron liquidados por este de acá, fueron neutralizados por este de acá. Cuando hizo ese movimiento, rechazó, ¿sí? Porque liquidó esos máximos, tomó las órdenes de ahí y luego rechaza. Miren la liquidez que tenemos por debajo. Esos son bajos de liquidez que el precio construye. Vamos a bajar un poquito a 4 horas para que puedan verlo un poco mejor. Y ahí pueden ver cómo el precio construye. Acá todos estos altos son altos de liquidez. ¿Sí? Este acá y este de acá. Y acá tenemos estos bajos, que son bajos de liquidez que el precio construye para luego tomarlos, ¿sí? Para neutralizarlos. Y nosotros, obviamente, teniendo en cuenta ciertas zonas, en este caso de demanda, ya sea de 4 horas, de diario, eso no es irrelevante por el momento en este caso, pero podemos ver cómo el precio realiza eso. Y ahora si nosotros vamos bajando, seguimos bajando, por ejemplo, a 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, podemos ver cómo tenemos acá, por ejemplo, altos de liquidez. A ver, quiero ir a 15 minutos o 20, o 30 minutos más o menos, para que se pueda identificar un poco la liquidez nada más. Y volvemos a ver lo mismo. Voy bajando y voy subiendo las temporalidades para que puedan identificar cómo esa liquidez se construye y cómo esa liquidez luego se toma, ¿ok? Acá pueden ver, miren cómo hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Se lo voy a marcar. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué hay por debajo? Primero, cuando hizo su impulso, dejó este bajo de liquidez. Hace otro impulso y deja este bajo de liquidez. Y acá había dejado otro bajo de liquidez. El precio, bueno, nos genera ciertos movimientos. Miren cómo liquida por encima de este máximo, porque terminó liquidando. ¿Sí? Miren cómo liquida por encima de ese máximo. Y luego rompe hacia la baja. ¿Por qué tenemos acá? Tenemos un higher low, otro higher low y otro higher low. Todos estos mínimos o puntos mínimos son bajos de liquidez. Por ende, luego el precio, cuando ya tiene fuerza vendedora a su favor o en su poder, ya podemos identificar que acá primero tenemos altos de liquidez, que es probable que el precio liquide y luego continúe a la baja. ¿Por qué buscamos en la dirección bajista? Porque tiene mucha liquidez por debajo.
¿ok? Entonces, esos son las zonas o puntos referenciales que nosotros podemos identificar para que luego el precio reaccione, ¿ok? Acá podemos ver nuevamente, miren cómo el precio construye liquidez, toda esta liquidez la construye el precio. Y después, ¿qué hace? Hace como que se va y luego lo liquida. Y muy probablemente es porque retorna algún order block o alguna zona de oferta que haya buscado en esos niveles para luego reaccionar. Pero ¿qué hace antes? Construye esa liquidez, toma la liquidez y reacciona. ¿Ok? Reaccionó a la baja, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos buscando y vamos observando del precio. Lo mismo acá. Miren todo esto, todos estos mínimos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Bueno, todo esto es un impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Voy marcándolo así rápidamente. Voy a borrar. ¿Y qué tenemos acá abajo? Todos estos bajos fueron bajos de liquidez. Hasta que, por lo menos el precio liquidó hasta estos mínimos, ¿sí? Por el momento queda este bajo de liquidez, bueno, y todos estos de acá. Pero el precio construye la liquidez, llegó probablemente a alguna zona de vendedores relevantes, pero no solamente que construyó la liquidez de acá, sino que también, miren esto, estos altos eran altos de liquidez, ¿ok? Pero antes de eso, tenía todos estos altos de liquidez. ¿Ven? Espero que voy a poner una hora así se puede ver un poquito mejor. Ven que nosotros tenemos esta zona, perdón, estos altos de liquidez. El precio terminó liquidando hasta este también, incluso, ¿ok? Este alto de ahí también. Terminó liquidando eso y luego reaccionando. Muy probablemente haya vuelto a alguna zona de acá, ¿ok? Y liquidó todos esos máximos que tenía el precio acá pendientes de neutralización. Una vez que los liquida, neutralizó, boom, reacción de nuevo a la baja. Y luego también vemos ese movimiento, por ejemplo, a la baja, que es lo que vemos en movimiento actual. Bien, voy a volver de nuevo un poquito a una hora, porque quiero que vean cómo construye el precio de la liquidez. De nuevo, ¿qué hizo? Lower low, lower high, lower low, liquidó, seguramente volvió a alguna zona de ventas, boom, reacción, rompimiento a la baja. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha motivación del lado izquierdo, combustible, le dije motivación, pero para hacer referencia a la liquidez, o combustible del lado izquierdo para liquidar automáticamente. Y además, obviamente, confluenciándolos con conceptos de imbalance que veníamos del lado izquierdo, de ineficiencia, de mucho vacío, y tenemos una zona de demanda referencial en este caso. Ahora, actualmente, ¿dónde tenemos mucha liquidez? Y tenemos mucha liquidez por acá encima de estos máximos, por encima de estos máximos. Tenemos mucho imbalance por encima de estos máximos a la vez también, ¿sí? Y probablemente si bajamos un poquito más las temporalidades, encontramos algún order block en estos niveles que hayan quedado sin mitigar, ¿ok? Acá esta zona ya fue tomada. Vamos a volver a 4 horas. Leo un poquito lo que dicen en el chat, ¿sí? Aquí por primera vez, dice José, me está encantando, genial, buenísimo. Me alegro que te esté gustando. Bien, entonces tenemos esa ineficiencia por estos lados. Ahora el precio está rellenando esta ineficiencia, tenemos este order block de 4 horas. Vamos a ver la reacción. Eso es lo que pasó en esta última semana anterior, ¿sí? Que estamos viendo todo el rechazo a la zona, liquidó todos estos lows y estamos viendo la liquidación y neutralización de estos máximos, ¿ok? Que sí, está dejando liquidez por debajo, por supuesto, ¿ok? Porque el precio va haciendo, va construyendo liquidez y va tomando, va construyendo liquidez y va tomando. Eso es lo que nosotros podemos identificar como los conceptos de liquidez a nosotros nos ayudan a identificar esos niveles. Bien, entonces nosotros lo mismo, vamos a bajar ahora, voy a bajar al último movimiento que identificamos acá, voy a ir a una hora, ¿ok? Ahí había una zona de demanda de 4 horas, si no me equivoco. Bien, tenemos este order block y vamos a bajar a 15 minutos más o menos para poder ver, no, una hora mejor, para poder ver la construcción de liquidez. Cuando el precio hace todo este impulso, primero acá había dejado de liquidez, lo tomó, no llegó a la zona de demanda, impulso, liquidó estos altos, ¿ok? Pero dejó todos estos bajos de liquidez, liquidó, no llegó a la zona, pullback, pero dejó estos bajos de liquidez, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir guiando por zonas, donde está nuestra zona de demanda, por eso tenemos que ser pacientes y no nos apresuremos en querer entrar antes de que el precio mitigue nuestra zona. Porque si yo entro acá antes, ¿sí? Por ejemplo, buscando que mitigue el próximo máximo,
pero no me mitigó mi zona. Estoy entrando porque estoy impaciente, porque creo que el precio no va a llegar a mi zona de demanda, etcétera, etcétera. Pum, nos saca, ¿ok? Y luego, ¿qué estamos viendo? También tenemos liquidez por encima, ¿sí? Esa liquidez por encima va a ser combustible para que luego el precio, luego de llegada a la zona de demanda referente o donde el precio quería llegar a mitigar para generar su próximo impulso, lo vamos a ver reaccionar precisamente ahí. Eh, Voy a ir a buscar el Fair Value Gap del 2 de febrero. Ya me voy a fijar cuál es el Fair Value Gap del 2 de febrero, el imbalance. Después, Fede dice, hola José, ¿me podrías pasar los horarios de las sesiones? Te voy a pasar ya les voy a dejar una página para que puedan ver el horario de las sesiones, ¿sí? Porque dependiendo de cada país, eso les va a ir cambiando, ¿ok? Yo les voy a pasar se los voy a dejar en Telegram. Ahí pueden entrar, hacen clic y le van a salir cuándo están abiertas y cerradas las sesiones y cuánto falta para que abran, ¿ok? Diego dice, la liquidez de mayor temporalidad es más importante que la menor. Todas son importantes, ¿sí? Por eso hay que ver las temporalidades macro como las micro, ¿sí? Siempre vamos a ver, obviamente, vamos a arrancar nuestro análisis desde lo macro, desde las temporalidades mayores, para poder ver qué direccionalidad puede llegar a tomar el precio con mayor probabilidad en base a la liquidez, en base al imbalance, en base a la oferta y la demanda, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto con lo que estamos viendo ahora es simplemente mostrarles cómo es que es probablemente que reacciona el precio, ¿sí? Ahora yo, por ejemplo, estoy buscando una direccionalidad alcista, tenemos el último mínimo, siempre va acompañado esto obviamente de conceptos de estructura de oferta y demanda, al menos con el sistema que aplicamos dentro de TJ, ¿sí? Acá tenemos rompimiento alcista, el precio ya liquidó estos altos, lo que identificamos acá en estas zonas es una zona de demanda. Por ejemplo, que esto lo tengo acá, de paso, ya les voy mostrando la proyección que tenemos por lo menos para esta semana, es que el precio reaccione acá. ¿Por qué? ¿Tenemos otra razón para yo esperar este movimiento? Primero, que tengo un imbalance acá. Segundo, que tengo zona de demanda acá. Tercero, tengo la liquidez previa acá. Cuarto, tengo la liquidez posterior. Por eso siempre me van a escuchar a mí hablar de los patrones de nuestro tipo de toma de posiciones. Y una es la liquidez previa a mi zona de demanda y la liquidez posterior a la zona o al movimiento que esperamos. Es decir, esperamos a que el precio haga el pullback a nuestra zona y reaccione. Si viene o no viene, no es mi tema, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es que si viene, espero en la zona, ¿ok? Confirmo y entro. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si no viene y se va, bueno, actualizamos el análisis, ¿ok? Pero no tengo que estar persiguiendo el precio ni estar buscando ser liquidez. Que sí vamos a tomar trades y que nos va a sacar porque vamos a terminar siendo liquidez, por supuesto, porque nosotros operamos con brokers, que los brokers, a través de los brokers y operamos con CFDs, que ellos prácticamente pueden manipularlo como ellos quieran, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener conceptualmente y saber bien, bien, bien cómo nosotros vamos a tener en cuenta la liquidez al momento de marcar, al momento de ingresar y cómo es nuestro patrón de ingreso, nuestro patrón de oferta y demanda. Para aquellos que no saben cuál es nuestro patrón de ingreso al mercado, se los voy a dibujar acá, ¿sí? Se los voy a dibujar tanto para compra como para venta para que lo tengan, ¿sí? Nosotros necesitamos esperar a que el precio ingrese a una zona, ya sea una zona de oferta o una zona de demanda, ¿sí? Y acá vamos a poder identificar cuando el precio genere un choch o un cambio de estructura, para aquellos que lo conocen como choch, es exactamente lo mismo. Tenemos ese rompimiento, porque el precio venía bajista, ¿ok? Venía bajista, me revierte la dirección, pero no es solamente eso lo que esperamos, ¿sí? La confirmación que nosotros esperamos es una zona de demanda, un imbalance, ¿ok? Se lo estoy dejando absolutamente todas nuestras confluencias para poder ingresar en el mercado. Otra zona de demanda, digamos acá. Y esperamos, por supuesto, como les decía recién, es esa liquidez que el precio pueda llegar a ser para luego reaccionar ahí al alza, ¿ok? Eso es lo que nosotros buscaríamos. Este tipo de posición, cuando ya tenemos liquidez previa y liquidez posterior, podemos aprovechar para tomar ese trade en estos movimientos de la zona. Así sería el patrón como nosotros buscaríamos ingresar al mercado. Y así sería lo mismo, bueno, para ventas, simplemente puse Alt y la letra I para invertir la gráfica, ¿ok? Para poder ver cuál sería el movimiento, en este caso, a la baja. Vamos a ver algún otro ejemplo que tengamos por acá. Bueno, voy a leer algunas preguntas que ponen. José, disculpa, entonces solo se puede operar.
con pura liquidez. No, justamente es el patrón que les estaba enseñando ahí es respecto de cómo ustedes tienen que aplicarlo, ¿sí? Robert pregunta, ¿cómo se pueden ingresar al Discord? Bueno, al Discord se puede ingresar con un pago único por el momento de 160 USDT. Por el momento no cobramos membresía, ¿sí? Digo, dice, si sobrepasa ese order block de mayor temporalidad, pero vuelve a entrar, si sobrepasa ese order block de mayor temporalidad y vuelve a entrar, o sea, si ya te rompió y cerró por debajo, ya no es válido, ¿sí? Pero si solamente fue una toma de liquidez, podéis volver a ingresar, podés volver a tomar a esperar una confirmación en esa zona. Matías dice, las confirmaciones las recomendás en M1, M3 o M5, dependiendo de la zona, ¿sí? Si vos, por ejemplo, tenés una zona de H4, te recomiendo confirmar entre H1 y M15. Si tienes una zona de entre H2 y H1, te recomiendo confirmar entre M15 y M1, ¿sí? Lo mismo, si es una zona de M15, te recomiendo confirmar entre M5 y M1. Eso lo pueden tomar nota. Una vez que terminemos la clase, va a estar en el canal de YouTube, van a verlo y toman nota respecto de eso, que es así como nosotros esperamos esas confirmaciones, ¿sí? José dice cómo puede entrar al Discord. Bien, es lo que acabo de explicar. Simplemente se abona con, o puede ser con cripto, con PayPal. PayPal tiene un recargo, abonando 160 USDT. Por el momento ese es el valor. Si no, también ya les voy a hablar un poquito bueno, de la próxima Full Mentorship Grupal, que el valor es 200 USDT, que también ingresando la próxima, el intensivo que arrancamos la semana que viene, el día lunes, también ingresan al Discord VIP con un pago único. De momento no estamos cobrando la membresía, como les digo. Mauricio dice, si toma la liquidez con una mechita es válido o tenemos que esperar que tome la liquidez con una buena mecha. Puede ser con una mechita o con una mecha grande, es válido de ambas formas, ¿ok? ¿Cómo puedo saber si solo fue tomar liquidez o me rompe por completo? Si vos, por ejemplo, estás esperando que el precio te llegue en la temporada de M15 a una zona y te toma liquidez por debajo en M15, o sea, ves que es una mecha nada más, bueno, lo puedes tomar como válido. Pero ahora, si ves que el precio te rompe por debajo con el cuerpo, y ahí ya te eliminó esta zona de demanda por lo menos. A menos que, bueno, esté dentro de estos niveles, puedes seguir esperando alguna confirmación, ¿ok? Es válido todavía seguir esperando alguna confirmación. Vamos a ver algún ejemplo. Por acá, sí. Creo que había visto eh, Ethereum, no, fue Bitcoin, sí, o Solana, no me acuerdo. A ver, creo que era acá. Bitcoin. Bien. Bitcoin, ustedes después vayan a verlo, ¿sí? Llegó a un decisional y quiero que vayan a ver al lower time frame, ¿sí? En... Ustedes siempre estudien, hagan backtesting, que es lo mejor que van a hacer, porque eso es la mejor forma de poder afilar el ojo para poder ingresar al mercado. Miren, acá el precio generó un cambio de estructura, ¿ok? Cambio de estructura, zona de demanda, ¿ok? Tenemos nuestra zona de demanda. Tenemos el imbalance, ¿sí? Pero no tenemos solamente eso. No tenemos solamente eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos, uy, puse mal. Es esto. Tenemos, miren la liquidez que construyó el precio previa a la zona, ¿ok? Pareciera como si todavía no fuera a ir. Y luego tiene la liquidez posterior. Entonces, punto de entrada hubiera sido acá, siempre un poquito de espacio al precio para que tenga ese rango para moverse. Y si querés ponerlo en el último máximo, lo pones en el último máximo que te da un rango de un 1 a 10, ¿ok? O bueno, un poquito menos el último máximo, un 1 a 9 punto tanto. Entonces, tu movimiento sería de esta forma. O sea, ya sea en 15 minutos como si fuese en 5 minutos, ¿ok? Así es como nosotros debemos ir aplicando el movimiento. Lo mismo, por ejemplo, a ver, GBP-USD. Bueno, acá GBP-USD en ese momento fue una confirmación en M1. A ver, que esto fue la semana pasada, si no me equivoco, ¿ok? Acá el precio generó un choch o cambio de estructura, ¿ok? Cambio de estructura, zona de demanda que la marqué en M5, la liquidez previa, ¿sí? La liquidez posterior, punto de entrada y dejamos la reacción, ¿ok? Que eso terminó siendo un movimiento de... A mí esto me sacó en break-even, ¿ok? Eh, esta posición me sacó en break-even, no pude verla correr. Pero bueno, llegó un 1 a 9, espectacular movimiento, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es esperar a que el precio llegue a la zona, nos dé esas confirmaciones y simplemente ejecutamos, ¿sí? Y nos tiene que dar la liquidez previa. Miren, acá había dejado toda esta liquidez previa,
¿ok? No es que estamos buscando en base a algo o en base a cualquier cosa, o en base a algo que no tiene relevancia. Siempre buscamos eso. Vamos a ver acá, de nuevo lo mismo. Miren cómo el precio. Cuando hizo este impulso, vamos a poner acá, hizo un rompimiento en M15, confirmó a la baja, ¿sí? Confirma. Deja estos bajos de liquidez y, perdón, estos altos de liquidez y estos bajos de liquidez. El precio probablemente llegó a alguna zona de ventas y rompió a la baja, ¿ok? Y eso es que empezó a tomar la liquidez por lo menos de estos mínimos, sí, ya los liquidó, ya automáticamente liquidó o los liquidó bastante rápido al menos, ¿sí? Esta es la forma en la cual nosotros tenemos que ver y aprender a observar cómo identificar esos movimientos, ¿ok? Entonces, si nosotros aprendemos a identificar esos movimientos, vamos a poder tener a favor nuestro todo lo demás, ¿sí? Eh, ahora leo lo que me consultan ahí, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta que quiera hacer respecto de lo que estamos viendo ahora mismo? Voy viendo. ¿Cómo puedo saber si fue la toma? Ah, no, eso ya lo leí. Mica dice, las mechas de noticias fuertes, ¿las tomás como liquidez? Dependiendo, o sea, si el movimiento fue que llegó a una zona, simplemente es probable que si liquidó algunos altos previos o bajos previos a esa zona y pueden ser altos y bajos de liquidez. Hay veces que inclusive esas noticias aceleran el movimiento directamente. Diego dice, cuando topa el order block menor, ¿esperás un patrón de vela especial envolvente? No sé bien los patrones de velas, ¿sí? Pero no espero ningún patrón de vela, simplemente veo el movimiento como les mostré recién, un cambio de estructura, liquidez previa, liquidez posterior, imbalance, y luego coloco la posición. Alex dice, el GBP-JPI perdón, el GBP-JPI de la proyección que mandaste dio confirmación. Ahora lo vemos, ¿sí? A la proyección. En este caso, el S30 podrías tomar como entrada el punto actual. Y realmente no sé si llegó a una zona de ventas, un order block, no lo vi. No lo vi a este hoy. Ok, puede que. Si llegó a una zona de ventas, sí, tranquilamente puedes tomarlo como un punto de entrada. ¿Sí? Pero si no tengo un punto de ventas, o sea, un order block y con imbalance, no. ¿Sí? Manuel dice, maravillosamente explicado, gracias, profe, gracias a ustedes. ¿Cuáles son las confirmaciones que utilizas? Me pregunta ahí Adrián. Bien, Adrián, son las confirmaciones que les mostraba recién que mostré el imbalance, la zona de demanda. Quiero buscar otro ejemplo para ver si tenemos acá. Estamos en 6 minutos con razón, como que no veo nada claro. Bien, a ver, NZDK. Bueno, esta no. Oro. Creo que oro, no sé si hay alguna confirmación en un minuto para poder mostrarles el tipo de escenario. Ah, bueno, acá yo lo estoy esperando, por ejemplo, en esa zona que les mandé, lo estoy esperando. Bueno, vamos a ver GBP-JPI, que uno de los chicos dijo que dio la confirmación. GBP-JPI. No sé si tengo yo el análisis acá. Bien. A ver, espérenme un segundo. Bien. Ahí seguimos leyendo. Voy a buscar otro. Bien, ¿les gustó la clase? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Para la próxima clase igual les voy a traer oferta y demanda, ¿sí? Que es muy importante para mí también que entiendan la oferta y demanda y lo vamos a conjugar con el tema de liquidez, ¿sí? Porque es sumamente relevante para mí que puedan comprender ambos temas y puedan aplicarlos para después, bueno, poder buscar sus trades dentro de los mercados financieros, dentro de cuando hacemos nuestros análisis y demás, ¿sí? Les comparto un poquito porque ahí están preguntando para que puedan conocer un poco. Bien, el próximo 4 de marzo nosotros tenemos nuestra full mentorship grupal que iniciamos el 4 del 3 del 2024. Son 20 días de clases, es decir, todo marzo vamos a tener clases. Son clases en vivo de lunes a viernes. Los cupos limitados, igual ahora actualmente nos quedan 3 cupos, ¿sí? Así que
Aquellos que quieran ingresar me pueden escribir directamente a mí, voy a dejar el contacto ahí en Telegram. Bueno, van a tener análisis y proyecciones semanales, plantilla de Notion, Excel, clases del curso totalmente grabadas para aquellos que no puedan estar en vivo directamente, material de estudio, ebook y videos. Y también hacemos selección de traders para ganarse cuentas de fondeo de 5K y de 10K. Este es el temario completo, ¿sí? Que van a ver introducción al trading profesional, mercado financiero, gestión de riesgo. Después tenemos todo lo que es acción natural del precio, estructura del mercado y fractalidad. Bueno, van a ver todo, de todo nuestro sistema desde la A a la Z. Después van a aprender de análisis fundamental, van a aprender de psicotrading y, bueno, armar su plan de trading, el journal, les damos tareas también para que puedan hacer y nosotros ir corrigiéndoles y hacerles un seguimiento a todo el grupo. Vamos a ver un poquito ahora el mercado, sí, eso para que lo tengan en cuenta. Aquellos que quieran ingresar, nuevamente yo les voy a dejar el contacto en Telegram, sí, en el grupo de Telegram y en el grupo de WhatsApp y en Instagram. Así nos pueden escribir directamente para aquellos que quieran ingresar y tengan alguna duda o tengan alguna consulta, ¿ok? Vamos a ver. Sí, vamos a hacer análisis. Espérenme un segundo, ¿sí? Bien, excelente información, dice Adrián. Mica dice espectacular clase. José dice, me encantó y me gustaría entender qué es el order flow. Perfecto. También lo podemos dejar para una próxima clase de liquidez, porque es dentro de los conceptos de liquidez de order flow, ¿sí? Bien, estoy leyendo de a poco lo que ponen ahí. Quiero que ahora me pongan en el chat qué pares quieren que veamos. Voy a elegir tres de los que enviaron para que veamos y analicemos, ¿sí? Los primeros tres que salgan ahí los vamos a ver. José dice, disculpa mi duda es con relación al VIP. ¿Es que da seguimiento personalizado, dan tareas o cosas así? Sí, damos tareas dentro de la full mentorship, ¿sí? Em, Diego dice, es necesario ver la direccionalidad de mayor temporalidad para no caer en order blocks erróneos. Exactamente, Diego. Brandon dice, consulta. Cuando el precio está respetando order flow a la vez te está creando liquidez, ¿no? Sí, así es, exactamente. ¿Cómo validas el order block para saber que no sos liquidez? Siempre vas a buscar tener un order block de mayor o menor probabilidad. Nosotros nunca vamos a saber con 100% de certeza cuándo somos liquidez o no, ¿sí? Eso es, tienen que tenerlo muy claro eso, muy, 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 muy claro. Clay dice, un enorme favor, ¿podrías analizar NZBSD? Bien, ahora lo voy a ver porque justamente recién dije eso, ahora lo vemos. Me encantó y me gustaría entender qué es el order flow. La próxima clase, José, te prometo que vamos a hablar de order flow un poco porque vamos a tener oferta y demanda. Mica dice espectacular clase, excelente información, excelente clase, fenomenal. Muchas gracias de verdad, gente, por haberse sumado porque saben que me ayudan a hacerlo lo más dinámico posible. Como les digo, este espacio lo abrimos específicamente para conectar con ustedes y para poder ayudarles así, en vivo y en directo, por las dudas y consultas que tienen y responderles a absolutamente todo. Em, José, disculpa, no sé si es mucha molestia que diferencia hay entre ICT y Smart Money Concept. La verdad que no he estudiado ICT como para decirte cuál es la diferencia entre una y otra, pero sé que es distinto porque ICT aplica conceptos de liquidez, no se guía por ejemplo, por order blocks, que eso es lo que yo entiendo, si no sé bien si alguien le puede explicar, sería de gran ayuda. Yo la verdad es que no he estudiado ICT, he visto algunos temas y demás, pero la verdad es que yo no quise aprender más. Yo cuando vi ICT, yo ya estaba con Smart Money, yo estaba teniendo resultados con Smart Money, entonces realmente no me interesó ver otro sistema. Por ende, no lo aprendí, sí he conocido porque también me han preguntado mucho, lo he visto y demás, pero no, la verdad que no lo he estudiado. Oro, eurodólar y NZD USD. Ok, vamos a ver oro, eurodólar y NZD USD. ¿Sí? Fede dice gracias, tengo entendido que Smart Money es una rama del ICT. Yo estudio ICT, pero es igual, lo que cambia es la forma que toman las entradas. Ahí justamente te están poniendo en el chat. La formación que surge cuando existe el CE solo se aplica al order block de mayor temporalidad y no el de menor. Puedes utilizar el order block de menor temporalidad, Diego. Bueno, vamos a ver oro, euro, dólar y NZD. ¿Ok? Vamos a ver. Euro. Vamos a ver euro primero. ¿Dónde está? Ah, acá arriba. Euro. Vamos a ver qué tenemos en euro dólar. Vamos a ir a diario. ¿Ok? Tenemos diario, por lo menos en la temporalidad diaria, el precio acá rompió el alza, rompió el alza, generó un choch o cambio de estructura y estamos entre este máximo, siempre marco los rangos, marquen los rangos mi recomendación, máximo y mínimo.
¿ok? Entre este máximo y ese mínimo nosotros vamos a estar buscando algún posicionamiento. ¿Qué podemos observar, por ejemplo, ya en esta temporada diaria? Bastante liquidez. Liquidez por encima, todos estos altos también como altos de liquidez. Tenemos ineficiencia, imbalance. No me gusta el color tanto el naranja como queda, pero lo vamos a dejar con otro color, un poquito más leve, tipo así. No se ve mucho, pero entendemos que está el imbalance ahí, la ineficiencia. ¿Ok? Por este lado tenemos imbalance, no vamos a marcarlo puntualmente bien de dónde, pero tenemos ineficiencia y tenemos movimientos de reacción del precio que probablemente esté haciendo un pullback porque es muy probable que acá haya mitigado órdenes de demanda, por lo cual estamos viendo esa reacción. Vamos a ir a ver 4 horas, 1 hora probablemente. ¿Qué pasa? Perdón, en 4 horas, si marcamos la estructura, tenemos rompimiento bajista, ¿sí? O bajista y tenemos otro BOS bajista. Por ende, el precio, acá teníamos este último lower high, lower low, lower high, lower low, marco el último rango, el último máximo, George o cambio de estructura tenemos por lo menos acá, ¿sí? Ese cambio de estructura a nosotros nos habla de que tenemos una tendencia alcista en H4, ¿sí? Y si yo voy a H1, probablemente creo que veo ya también una temporalidad, una direccionalidad alcista. En H4, esperen que lo voy a marcar porque si no, capaz que me pierdo. Siempre les recomiendo marcarlo, porque por ahí uno se olvida o no lo tiene en cuenta, pero acá tengo el mínimo y acá tengo el máximo de H4. H1 es rompimiento acá, lo voy a marcar rapidito. Rompimiento, bueno, sí, súper rápido. Bueno, vas a marcar acá este rompimiento también. Lo voy a marcar lo más cercano posible, ¿sí? Rompimiento, 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 lo marqué mal, pero bueno, es de acá arriba, ¿sí? Y estamos todavía en H1, voy a marcar cuál es mi rango, pensé que no era este, pero vamos a marcarlo bien. Este es mi último rango, ¿sí? Tengo el último mínimo, el último máximo, y marcamos ahora el rango de H1. Lo vamos a marcar así para que quede claro que este es el mínimo y este es el máximo de H1. Este es mi último rango. Si quieren marcarlo de nuevo así, en H1, si su dirección principal es esta, siguen esa dirección, ¿ok? Entonces, podemos observar que muy probablemente el precio haya mitigado alguna zona de demanda de acá, ¿ok? Hay que ver en lower time frame a dónde mitigó el precio o por qué mitigó el precio ahí, ¿sí? Alguna zona de demanda. Déjenme ver en 5 minutos. Debe haber mitigado alguna zonita. Ahí está, ¿ven? 5 minutos. Podemos identificar que el precio mitigó una zona de demanda. Tomó esta liquidez y tomó esa zona de demanda. Lo mismo acá, el precio fue reaccionando, rompiendo y demás. 2 horas, no, el de 1 hora, pero quiero que vean que internamente en 15 minutos, ahora vamos a ver la estructura de 15, ¿sí? No voy a marcar todo este movimiento, vamos a marcar los últimos. Podemos identificar que el precio rompió al alza, rompió al alza, ¿sí? Y yo identifico todos estos bajos como bajos de liquidez, como también estos altos de liquidez, ¿ok? ¿Qué es lo que, o qué esperaría yo prácticamente en estos niveles? Quiero ver en 4 horas si hay algún order block. 3 horas, 2 horas, que es el que vi en 2 horas, es este. Siempre busco entre como mi rango es esto, este es mi rango, este es mi mínimo y este es mi máximo. El precio está alcista, ¿sí? Entonces yo estoy buscando compras. Zona de demanda de 2 horas, ¿ok? Demanda H2. Ustedes tienen dos opciones. Una, anoten. Una es esperar una confirmación. O la dos es entrar por riesgo, ¿ok? Ya sea refinando el punto, sea ingresando en la zona de H2 o poniendo en el 50%. Pero yo les marco más o menos el movimiento que esperaría acá. Creo que en 1 hora es más o menos el mismo precio, creo que o no, no sé, ya lo vemos. ¿Sí? Ahí tenemos la misma zona, no sé si se podrá refinar un poquito más, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, hay que ver qué zonas tienen acá adentro, si es que quieren refinar o quieren entrar al 50% dentro de esos niveles. Yo esperaría una confirmación a ver si es que se da en esos niveles. Mi recomendación de nuevo es esperar la confirmación más o menos en M15 en esta zona. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo para euro dólar. Vamos a ver. Ah, eso también les iba a decir. De nuevo, si vamos a H4, tenemos nuestro extremo. Esto es de H1, yo le marqué yo, esto le voy a sacar, esto, ¿sí? Y tenemos nuestro rango de H4, pero porque en H4 tenemos una zona de demanda acá en el extremo. Que todos estos bajos son bajos de liquidez. Si el precio rompe a la baja, vamos a estar buscando ventas hasta acá abajo, ¿sí? Eso sería para mí lo más probable, obviamente, ¿no?
teniendo en consideración que mitigó esta zona, pero el precio no logró romper a la baja. Es decir, todavía entre ese mínimo y este máximo no rompió la baja. Si rompe la baja, como les digo, vamos a buscar ventas por lo menos hasta esta zona. Cuando llegue a esta zona vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que tenemos por el momento. ¿Ok? Mientras esté alcista el precio, yo por lo menos en H1 vamos a seguir buscando esas compras. Vamos a ver oro. Ahí ve el oro que me pone en el chat. Bien. Vamos a ver oro. Ah, no, NZBC, que ya lo tenemos acá. Y vemos el último. Bueno, oro lo vimos, ¿eh? Creo que habían pedido oro primero. Oro lo vimos, así que vamos a ver Bitcoin, que está ahí, es el otro que mandaron también. Bien, vamos a ver NZBCD. Vamos a diario. Diario está más o menos igual, ¿ok? Diario tenés este rompimiento, tenés este máximo y tenés este mínimo. ¿Ok? Esto es para diario. Lo que sí puede ser que en semanal haya emitido un order block de ventas, ¿ok? Que es este precisamente este. Sí, porque por eso vemos este rechazo. Pero bueno, volvemos a diario. Uy, no, ¿qué puse? Vamos a diario. En diario todavía no mitigó el order block de diario. Sí, todavía no lo tocó. Pero bueno, lo vamos a dejar marcado al de semanal por acá, por un costadito. Ya sabemos que mitigó el semanal, el de diario todavía no, es decir, queda un poquito de ineficiencia. Y luego vamos, no sé por qué está marcado esto. Bueno, vamos a ir a 4 horas, ¿sí? Para poder identificar la direccionalidad de 4 horas. En 4 horas, miren que esta zona, por ejemplo, sí fue respetada en un principio. Y luego intentó respetarla nuevamente, pero boom, la rompió. Sí, o sea, esa zona fue eliminada. O sea que tenemos acá un choch o cambio de estructura en estos niveles. Que por supuesto que acá en la zona de ventas de semanal, el precio puede tranquilamente ya crear su próximo lower low, es decir, hacer esto, ¿sí? Pero no significa que sí o sí vaya a hacerlo. Simplemente tenemos el movimiento que generó y lo que estamos observando en el mercado. Acá vemos que el precio mitigó una zona de demanda, ¿ok? Y vemos que dejó una zona de demanda por acá, ¿sí? Una zonita de demanda por acá. Y quisiera ver si es que hay alguna zona por ahí, pero no estoy segura. 2 horas. Bueno, probablemente acá tenga una zonita de reacción el precio. Porque por ahí igual si no se ve en 2 horas, hay que ver, bueno, 6 horas. Tenemos esa zona, fue la encargada de eliminar esta zona, ¿ok? Entonces, en esta nivel, en esta zona de demanda de 6 horas, H6, el precio podría generar alguna reacción, ¿ok? No significa, o sea, incluso también puede venir hasta este extremo. Vamos a medir todo el impulso. Como les digo, yo tendría cuidado. O sea, si bien ya se encuentra dentro del 50% de la zona de demanda de H6, no estaría acompañando más bien el movimiento de lo que es, en este caso, el movimiento de acá, de esta zona, que a ver qué pasa. Son zonas de reacción, simplemente como les decía, tienen que ser pacientes y a esperar. Vamos a ver en una hora qué es lo que tenemos. En una hora el precio rompió acá, rompió, rompió y generó un cambio de estructura a la baja. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a marcar bien a los últimos movimientos del precio. ¿Sí? Bueno, mira, acá tiene una zonita de demanda de H1, así que se podría ver ahí qué pasó. ¿Por qué? Porque el precio pudo haber construido toda esta liquidez, todos estos bajos de liquidez, para luego tomarlos, que es lo que está haciendo actualmente. Y además pudo haber dejado estos saltos de liquidez para luego tomarlos, como de nuevo está haciendo actualmente. Es decir, puede venir a hacer esto y reaccionar el alza. Habría que ver si da alguna confirmación acá entre M15 y M5. Entonces, podemos ver que el precio generó estos movimientos. Yo lo tomaría, como les dije recién, me gusta identificar esos movimientos, esas zonas em, como la encargada de eliminar este nivel de ventas, ¿sí? Que fue la zona encargada de eliminar ese nivel de ventas. Lo reduciría a esta zona de demanda, por supuesto que tengan en cuenta siempre los bajos, lo voy a marcar acá, pero siempre tengan en cuenta estos bajos, es decir, el precio puede ingresar y confirmar un poquito más abajo, ¿ok? Zona de demanda de H1, perdón, H1, y vamos a ver si el precio cuando llega confirma acá.
¿ok? Hay que ver si da alguna confirmación o alguna reacción en este nivel de demanda, ¿ok? Eso es lo que podríamos esperar ahí, acá o acá mismo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver, esto es lo que tendría, no tengo nada probable, es decir, en NZUSD, cuando yo hago mi análisis, eso también tengan en claro. Ustedes pueden aplicar el sistema 100%, pero si no están muy seguros de lo que ven, no operen. Yo no operaría este porque no estoy tan segura de lo que veo en este en particular. Entonces, no, no tomaría ninguna decisión, ¿sí? Entonces, vamos a ver en oro. Después cualquier cosa les mando la actualización. Perdón, Bitcoin, porque me habían preguntado. Oro, ya lo hemos visto, oro. Em, Espérenme sacar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a 4 horas. Bueno, este es un par que también seguimos bastante y que, bueno, muchos también nos vienen acompañando con el seguimiento de este par. No voy a bajar, no voy a subir más de 2 horas, de 4 horas y eso. Acá tenemos rompimiento alcista y el precio ya hizo un nuevo movimiento al alza, es decir, tenemos un nuevo rango. Ahora tenemos este mínimo y este máximo, que dentro de ese mínimo y ese máximo yo tengo esta zona de demanda de 5 horas, que estamos en 5 horas, vamos a poner 4 horas. Bueno, ahí está, donde está justamente la alarma, yo coloqué la alarma para ver si es que vuelve, ¿ok? H4, si vuelve genial, podemos aprovechar algún movimiento. Pero bueno, por el momento, nada más, ¿sí? Yo esperaría que el precio haga un pullback o si hace una nueva estructura, genial. O sea, si hace un nuevo alto, esperaría para ingresar ahí en compras. Pero bueno, si vuelve, lo esperamos acá, ¿ok? Acá a la baja, esperamos que haga el pullback y el nuevo impulso en estos niveles. Esto es lo que tengo para Bitcoin, que habían preguntado también ahí en el chat, ¿ok? Así que, bueno, a ver, perdón, respondo lo que mandaron ahí en el chat como pregunta. ¿Qué porcentaje mensual tiene tu sistema? Y aproximadamente entre un 40 y un 50% de win rate. Diego dice, José, ¿cuánto es lo mínimo de stop loss que sueles colocar? No tengo un mínimo de stop loss, ¿sí? Eh, Ya vimos esos pares. Después, más tarde, le envío otras protecciones si quieren también hay un SSHF. Espero que les haya gustado esta clase. ¿Sí? Para aquellos que quieren sumarse a la próxima Full Mentorship, me pueden avisar. Sin ningún problema, me pueden escribir y consultar al respecto. De nuevo, muchas gracias por haberse sumado. Me encanta conectarme con ustedes. Como les digo, este espacio para mí es único para poder leerlos y poder acompañarles y qué es lo que me gusta hacer, poder responder esas consultas que ustedes tanto tienen y quieren que les ayudemos. Como les digo, aprovechen estos espacios, así como los vienen aprovechando, que me encanta que lo hagan, que consulten, que hagan todo y yo poder responderles y sacarles todas esas dudas, ¿ok? Así que nada, les espero en la próxima clase. Ya les voy a estar confirmando del horario, el día y el tema que vamos a ver, ¿ok? Así que nada, gente, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por conectarse y estamos hablando. Chau, chau. Un beso. Gracias a ustedes.